Estamos aquí, ni más ni menos que con Yolanda González Gómez, colega periodista, analista, doctora en letras, con toda una trayectoria en ciencias sociales y pues además como escritora, porque pues es muy reconocida tu tesis que recientemente presentaste y en la que nosotros participamos. Pero ahorita el tema que nos ocupa, eso va a ser para otro momento, ¿no? El tema que nos ocupa, Yolanda, y sobre todo darte la bienvenida y que estés aquí en este espacio, ni más ni menos que con Lina Bueno, a Yolanda González, en tiempos tan cruciales que vive... Tan turbulentos. Turbulentos, sí, por lo que tenemos de panorama enfrente, pero por todo lo que se viene a menos de una semana, en un proceso que está por darle un viraje a este rumbo, a este país, a estos escenarios que a veces nos ponen a reflexionar, a meditar, y no nada más a nosotros que digan, es que son de tal generación, les tocó épocas difíciles y tienen todo el panorama, no, es preocupación también de los jóvenes, de las nuevas generaciones, o no sé cómo lo veas tú, porque aquí realmente la que ha estado más observante desde ese punto del análisis, de revisión, por el tiempo que tienes ahorita, en todos estos escenarios. Yo creo que es más valioso que nos compartas tu opinión a lo que yo pueda externar en estos momentos, Yolanda. Bueno, tú me conoces que el escenario político siempre ha sido una arena que me interesa a mí mucho. Así es. Y lo observo desde todas las perspectivas que puedo. Ahora con las redes sociales, nosotros podemos analizar de una manera más objetiva, más completa. Exacto. ¿Qué dice un candidato? ¿Qué hizo otro candidato? Analizar los partidos, más la experiencia que uno tiene en el reporteo desde los años 80, sí puedes contrastar lo que nosotros vivimos durante la época priista, luego la época panista. Así es. Que gran parte pues yo no estuve en el país en ese momento, pero ¿cuántos años estuviste fuera del país? De todas maneras fui una observadora siempre de lo que estaba pasando, aparte de que desde el extranjero yo podía votar también y lo hice. Yo estuve 20 años fuera de México. 20 años viviendo fuera de México. Pero no desvinculada del periodismo, origen, no. De tu tierra de periodismo. Allá hice un periodismo diferente en Estados Unidos, diferente porque hice más periodismo de investigación, más crónica periodística. Exacto. Y más periodismo literario. Porque pues participé en muchas cosas, en muchos premios, en muchos cursos, seminarios, etcétera. Entonces fueron las circunstancias personales que me llevaron a Estados Unidos. Entonces allá me enrolé con medios de comunicación, ya en la era digital también. Y pues México es mi país, México es mi raíz. Yo seguí observando la política porque me preocupa. Y creo que ahorita en el escenario político sí estamos viviendo una coyuntura muy especial. ¿Por qué? Porque yo pienso que tanto los partidos políticos como los candidatos, la mayor parte de los candidatos y toda la clase política mexicana vive una crisis también marcada por la época en la que estamos viviendo. Sí. Toda la información está abierta ahorita. Cualquiera puede hacer un trabajo informativo a través de los medios digitales, a través de las redes sociales, a través de los aparatos electrónicos. Es muy difícil ocultar información. Pero yo creo que hay que clarificar que dice, uno tiene un teléfono, está dispuesto a un celular y cualquiera hace periodismo, dicen hoy en día, ¿no? Eso no es periodismo, ¿no? O sea, tienen la oportunidad de tomar la gráfica, de tomar el momento exacto de los acontecimientos que están ya sea en el entorno local, en el entorno estatal, pero a veces eso también se le da un manejo muy, pues, ¿cómo te diré? Muy volátil, muy por encima, y lo llevan al terreno que nosotros caminamos muy distinto, ¿no? Desde abajo, desde un conocimiento reporteril, como dice uno, de hacer la talacha diaria de la investigación, de estar en el lugar, y hoy cualquiera hace ese trabajo, o al menos intentan hacerlo, pero toman como fuente informativa, y quizás eso ha sido lo que
nos ha llevado No es lo mismo. A toda esta confusión. Hay que respetar a la Vox Populi. La voz del pueblo es la voz del pueblo. Y ahorita el pueblo, la gente, nosotros, todos, sí. podemos, si a mí me toca un hecho de inseguridad pública, yo lo puedo tomar video y ya está, y lo subo a las redes. Entonces, eso nos da una riqueza a todos. Porque nos enteramos en tiempo real o nos enteramos en realmente qué pasó. No nos los cuentan o no lo leemos en un periódico, ya podemos verlo, oírlo, escucharlo, etc. En el periodismo realmente el factor es analizar con un buen código de honor, que es algo de que yo estoy preocupada por eso. O sea, a la crisis a la que yo me refiero en el escenario político es que yo veo, es una opinión personal completamente, muchas fallas de honorabilidad, tanto en los candidatos, en los partidos y a veces en la gente, sobre todo las personas que están dispuestas, por ejemplo, a ofrecer o comprometer su voto por una cantidad de dinero. Sí. Somos un pueblo, absolutamente, el pueblo mexicano es un pueblo bueno. Sin embargo, la situación económica, la inflación, etcétera, hace que mucha gente haga ese tipo de cosas. Compromete su propio honor como familia, como persona, como votante. Entonces, acuérdate que en otra época se hablaba más que del voto útil que se está hablando ahorita, se hablaba del voto razonado. Del voto razonado. Es una cuestión de términos nada más. Pero a mí me preocupa eso y sobre todo me preocupa el hecho de que los políticos no honren la política a veces. O sea, si un político va a presentar una imagen, digamos, vendible ante el público, va a hacer 1000 promesas y todo para no cumplirlas, sino simplemente para ganar el voto de una población, de una comunidad. Más bien es un voto engañado, más que un voto útil o un voto razonado, el que están pretendiendo presentar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto a la voz del pueblo todavía, a pesar de que no tienen el poder de análisis o la capacidad de análisis que puede tener un reportero de oficio, que ese es el papel. Exacto. Excepto cuando compromete su propia voz. Pero también, a ver, te quiero preguntar, yo lo percibo, no así, no sé, lo he visto con otras compañeras y compañeros del gremio que dicen, a veces nos arriesgamos, estamos en la mira y se hace el trabajo, la investigación, el seguimiento, el buscar la fuente informativa. Pero hoy en día yo veo que con una facilidad se delegitima el oficio periodístico, se señala a veces sin el suficiente argumento y precisamente por quienes dirigen los destinos de una entidad, de un país, que entonces dices tú, a ver, entonces ¿a quién le vamos a dar la razón si quien está decidiendo o está mandando estas líneas ya de entrada está confrontando un gremio que se dedica al trabajo investigativo, pero que busca el trabajo de la crítica, que hoy en día cada vez es más difícil ejercer un comentario realista, que si no es conveniente para quienes ejercen el poder, pues es un adversario, una persona en contra. En ese, no sé si te pasa a ti, pero muchos hemos comentado, ahora que estamos en las mesas de análisis en el Estado, de cómo estamos al mismo tiempo en riesgo, pero también debilitados en cuanto a externar la realidad de lo que va aconteciendo. O sea, realmente se puede ser guía en estos tiempos, se puede dirigir una información, encauzarla. Mira, desgraciadamente en México, porque tenemos experiencias de otros regímenes, hemos visto tanto periodistas orgánicos como intelectuales orgánicos y todo, que en determinado momento, en determinados sexenios, han comprometido su voz por X cantidad de dinero. Sí. Creo que todos podemos legitimar a la gente que puede tener un prestigio de credibilidad o no. Todos lo sabemos en el fondo.
A mí me sigue sorprendiendo, y esta es una confesión así bien personal, que nunca le he dicho así públicamente, a mí me sigue sorprendiendo todavía la gente que sigue contratando a periodistas que no tienen credibilidad pública, en la opinión pública. Me sigue sorprendiendo que quienes pagan una cantidad de dinero tremenda a otros periodistas sigan contratando ese tipo de periodistas a los que nadie cree. ¿Por qué? Porque en otro momento comprometieron demasiado su voz, su opinión, sus ideas, sus escritos, sus textos. Entonces, pues no, eso ya no es posible. Y fíjate, cuando hablo yo del respeto a la Vox Populi, me refiero a que muchas veces hay mucha verdad entre la voz del pueblo. Sí, sí, o sea, claro. y cuántas veces nos reímos del ingenio de la gente sobre las noticias, sobre los políticos, sobre las campañas. Sí, sí. ¿Por qué? Son muy Porque oportunos, dan exacto. justo en el sí, completamente, y te sueltas una carcajada. Y a veces nos dan la pauta a muchos medios o a representantes de medios que no estuvieron en el momento exacto, pero dices, oye, hay que darle seguimiento, ¿no? Porque pues estuvo oportunamente ese comentario o el momento de la gráfica, de la foto, del video, al cual no tuvimos o de la salida chusca, ¿no? ¿Sí? De que un candidato, porque también cometen claro errores, exacto. los candidatos también se equivocan y dicen inexactitudes. Y nos dicen mentiras y las entonces, sí, la gente en el Twitter, en el Instagram, o en el Facebook, o en cualquier red social, en el TikTok, hacen sus propias chistes, sus propias salidas, oye, memes, moda, los memes que oye, sí, están de moda y muy precisos a veces. Yo digo, oye, qué ingenio, ¿no? Del mexicano tan sí, y a veces natural. Creo que muchos políticos de los que ahorita están en las candidaturas sí subestiman esa inteligencia popular, sí. La subestiman, y no solo subestiman la inteligencia de los reporteros. Pues nosotros cuántas entrevistas hemos hecho a políticos en muchas épocas, y realmente a veces te tildan de inteligente a reporteros, pues que no, y al revés, ¿no? ¿Tú piensas que hay, a ver, cuál es tu opinión? Porque hay quienes dicen hoy en día y quieren repetir y andan los espacios y figuran, y son muy fáciles para externar una opinión o descalificar al contendiente, al adversario, hasta le llaman, no, ya hay que caducidad para la política, o caducidad para el periodista dice, no, pero ya pasó de moda, en su momento tuvo mejores épocas o algo. Realmente yo pienso que ni el periodismo, porque eso no se deja hasta el último momento, sí, estamos se mete en la sangre, nota, como ¿sí? Dicen, la tinta se mete en la sangre, no puedes dejar de ser. Exacto, sí, quienes quieren seguir en el escenario, pues habrá el momento que ya por cuestiones de salud quizás se diga, no, pues es oportuno retirarme, ¿no? O porque no estás convencido, ¿no? De los formatos laborales, de los sí, no, bueno, exacto. O que no quieres entrar al juego, simplemente. ¿Por qué? Porque te respetan mucho, nada más. Pues es un poco controversial el tema, ¿no? De cómo revisar. Hay quienes dicen, no, es que se dijo en tal o cual espacio, el periodista fulano de tal está vinculado a tal, es hijo del personaje. Pero ¿qué pasa cuando ese personaje a lo mejor, pues dicen que se va a enmendar, o a lo mejor dijo, oye, más profesional, y hace realmente un trabajo investigativo y te muestra con datos, con precisión, con toda la objetividad, esto es lo que se dice, esto es lo que hay, esto es lo que logramos, y quizás sea el espacio, pero los personajes, los reporteros, los que investigan, son las nuevas generaciones que se dan la tarea de investigar. Entonces yo no veo por qué descalificar cuando nos están presentando, porque hacemos mal, y el mismo auditorio, quienes tienen la oportunidad de ver los espacios informativos, se quedan con la duda, pero es que dicen que lo dijo fulanito de tal, en el espacio del periodista tal, que estuvo tantos años en la empresa televisiva. O sea, a veces se reproduce una mala descalificación y se deja de ver lo medular, que es el trabajo profesional de los nuevos reporteros que hacen esa tarea de investigar, de ir al lugar de los hechos, de buscarle el engranaje
la sustancia, como digo yo, ¿no? Pues, la verdad, que sigue siendo y exponen las verdades y nos hacen, ahorita veíamos un espacio también compartíamos de cómo funcionarios, cómo nos enteramos, se dan a la tarea, si es en otro país y te siguen, te dan seguimiento. Oye, realmente la corrupción se expande como se fue expandiendo el COVID y en esta pandemia, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo hacerle entender al electorado, al ciudadano común, que hay mucho de verdad en todo eso, que tenemos que reflexionar, que tenemos que ser más meticulosos y observantes? Pero ¿cómo? ¿Cómo decir si es realidad? Si los que están en el poder ya fragmentaron todo eso, esa posibilidad de llevar a la revisión, de darle seguimiento a la investigación, de ejercer en la justicia el llamar a cuentas a quienes están fuera de la legalidad. Ya no hay una instancia. Incluso ahorita está en tela de duda el hecho de que un órgano electoral realmente vaya a ejercer las funciones que le permitan a todo el ciudadano hacer valer su voto. ¿Qué hacer ante estos escenarios? Te lo pregunto a ti porque me lo preguntan a mí. Estoy indecisa. No sé si participar, si salir a votar. Porque nuestra paisana, y lo explican así, está demostrando que en los hechos está siendo manipulada. Se lo pregunté recientemente a un candidato en el estado. ¿Confías en los órganos electorales ahorita? ¿Habrá quien vigile esos procesos? ¿Habrá quien vea el seguimiento del voto que emitiste? No sé cómo lo percibes tú o cómo me ayudas a dárselo a entender al ciudadano común. Mira, cuando ves ahorita los perfiles que están llenando los cuerpos institucionales, exacto, tanto electorales como en otros materia de seguridad, en otros campos, que no llenan los perfiles que deberían de tener, por supuesto que vas a dudar. Yo lo he dicho en algunos textos, también en conversaciones de café y todo, lo he dicho que creo que sí está muy desvirtuada la capacidad de verdad y de justicia que puedan tener en determinado momento las instituciones electorales o algo, o de otro tipo, o judiciales. ¿Por qué? Porque yo veo que hay, siento una tendencia a volver a una hegemonía política. Entonces, si se vuelve a una hegemonía política, la democracia pierde. Y creo que la democracia aquí es lo que se tiene que defender. Yo no pertenezco a ningún partido político, nunca me he afiliado a ningún partido político, porque me gusta la libertad, me gusta la independencia y me gusta tener la libertad de mi voz. Y sobre todo, me gusta, siempre me gustó ejercer el periodismo sin miedo. Claro, sí. Porque es la primera cosa que yo le he dicho a alumnos de periodismo, que se necesita personal, nunca tener miedo, hacer la pregunta que se tiene que hacer. O sea, y directa, eso, hay que ser directos. La pregunta directa, que generalmente es la pregunta incómoda. Entonces, porque ahí puede ser que esté la verdad para seguir jalando un hilo de investigación, un hilo de verdad, que es lo que necesita y todo. La gente, ser informada. Yo tengo muchas discusiones con periodistas aquí, mexicanos, extranjeros y todo. Hay unos que creen que el periodismo es un oficio para dar servicial, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el periodismo es para informar. Tienes que informar, y tienes que informar con la verdad y ser lo más honesto posible en esa función, en ese oficio, y hacerlo. A veces se pierde, y a veces te difaman y todo, sobre todo en el área de las compañeras comunicadoras mujeres, las que venimos desde los 80. De repente oyes que están hablando de ti hasta que dices tú, ay, ni yo sabía eso y esta persona me está difamando, ¿no? O sea, ya era muy fácil antes, ahora es menos.
Ahora son más abiertas las generaciones ahora, son más claridosas, son más directas. Pero pues antes era diferente, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay pie para dudar en que el voto pueda ser respetado y que el voto que se emita ahora el próximo domingo pueda ser contabilizado realmente como debe de ser. ¿Por qué? Por lo que te digo, hemos visto que a veces hay funcionarios que no llenan los perfiles que tienen que ver. En un país donde hay tanta gente inteligente, tanta gente educada, con el nivel de educación apropiado, hay perfiles a pasto. Pero ¿qué pasa? Si se prefieren los perfiles por la docilidad que tienen o la sumisión que tienen para obedecer. Sí, recuerdas que antes eso se criticaba y decía, es que jalan a todos al círculo cercano del político, que en las campañas, a la familia, al compadre. Sí, el nepotismo ¿Viste que algo, hemos visto. pero eso cambió? Y eso no lo pueden, o sea, no se puede desmentir. Ahí está. Pero ahorita a la fecha, ¿se cambió eso? Porque eso se lo criticaban los de antes, a los de las seis décadas. Claro que no ha cambiado. ¿Qué se transformó? Está muy claro. ¿Dónde ves la transformación tú? Me da mucha... Bueno, yo te he dicho y estamos en pláticas diciendo que parece ser que cada 6 años estamos viendo lo mismo. Votamos, sí, se acaba un sexenio, terminamos todos decepcionados del que esté, PAN, PRI, ¿no? El que esté. Terminamos decepcionados, como que le fue fatal, fracasó, no pudo con el país. No es la excepción en este sexenio de López Obrador. Igual, yo soy también una decepcionada. Entonces, cada 6 años vuelve a renovarse la esperanza del mexicano. Estamos ahorita ante otra esperanza. Entonces, nos enfrentamos a una elección y vamos el domingo a votar con mucha esperanza porque a ver si este o esta ahora sí la hacen, ¿no? Ahora sí componen el país, ordenan las cosas, tenemos más seguridad, mejor salud, etcétera. Sin promesas falsas así de las que hemos oído. Sí. Entonces, cada 6 años este país políticamente renueva la esperanza del pueblo mexicano y va a las urnas queriendo, ahora sí se va a cambiar todo porque este o esta van a hacer el cambio. Pero a ver, ¿no estarás de acuerdo con que hoy en estos tiempos, yo veo así, lo he comentado con muchas, no nada más del gremio periodístico, sino también con personajes que se han replegado de la política o del sector empresarial? Pero ellos como nunca percibieron el riesgo en el que hoy está el país, porque antes podías decir, se prendía con alfileres, estaba colgado aquí, se hablaba democráticamente, participaban en el juego quienes representaban las distintas ideologías. Hoy en día también dicen lo mismo, pero son los mismos actores los que están incrustados y que ahora ya revestidos se reciclaron, pero ya se purificaron. Porque se transformaron. El pueblo sabe. No me vas a decir que un Bartlett se purificó para nada. Sigue siendo el que se le cayó el sistema. No, dile eso al presidente, se va a enojar porque no va a estar de acuerdo. Pues es un error, como ha cometido tantísimos errores. Gertz Manero, lo sigue sosteniendo. ¿Qué hace Bartlett ahí? ¿Qué hace la mafia de poder adentro de la 4T? O sea, eso no se puede negar. Entonces, ¿eso va a permear en el ánimo del elector en esta ocasión? ¿Tú crees que eso lo valora el ciudadano común? Claro, por supuesto. Le apostamos a la sabiduría del pueblo mexicano, ¿no? Porque a veces queremos subestimar la capacidad de análisis o cómo resienten en el hogar la falta de los recursos, el no cumplimiento, aquellos y simplemente los que manejamos un vehículo que dicen, no, la gasolina nunca costó lo que dijeron que iba a costar, ¿no? Hoy en día lo vimos, 25 la Te voy a responder como la plática que tuvimos ahora en la comida con nuestro visitante invitado. Sí. Que lo que quieren es sobrevivir. Sí, exacto. O sea, primero, punto número 1, quiero sobrevivir. Si sobrevivir para el mexicano significa esto o aquello, lo va a hacer.
va a postergar su ideología, sus ideas, su tendencia política en determinado momento, si esto pesa más para sobrevivir que realmente lo que mi corazoncito quiere, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, esa es una realidad, pues, mientras se mantenga la pobreza en este país, muchas cosas van a estar en duda, sobre todo eso. O sea, la tendencia de votación de un pueblo que todavía tiene hambre y sed de justicia y de alimentos también. Y de no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que no le podemos pintar más esquemas con pastelitos, color verde, color acá, y las cifras estadísticas, y le llaman, ¿no? Y dicen, no, sí vamos bien, aquí están bien, estas son las cifras que manejamos. Bueno, yo no lo considero como un ejercicio de gobierno, yo estoy esperando que se diera la tarea de gobierno de este sexenio, ¿no? Porque yo lo que vi nada más fueron puras mañaneras, no sé si tú viste una tarea global que embonara al estadista. Yo en más de 5 años yo siempre me pregunté, ¿dónde están los asesores en un país lleno de gente inteligente, en un país lleno de gente preparada, en un país reconocido mundialmente? Exacto. Por su ingenio, por su cultura, por su todo? ¿Por qué? Y mi sueño, mi utopía de toda la vida es que nos gobiernen los mejores entre nosotros. Se ha dicho siempre, pero entre nosotros. O sea, la gente que no solo llena un punto, ya no digo del perfil educativo y perfil cultural, el de la honorabilidad. Hoy no cuenta, porque si vienes a Harvard o tienes tu doctorado, doctora Yolanda González Gómez, te digo, no cuenta que tengas un doctorado, porque el presidente dice que nada sirve de eso. Hay un factor personal también. Las posiciones de poder que deberían de tener. Y vemos en las posiciones de poder gente que dices tú, ¿cómo esta persona está así? ¿Cómo el que lo contrató cree que esta persona puede? Dices tú, hay muchos mexicanos decentes, millones. Claro que los hay. Y que tienen todos los perfiles. Entonces, a ver, ¿cómo no podemos ser un poco más inteligentes y más selectivos a la hora de hacerlo? De poder escoger a los mejores. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de la mañanera, lo que preguntaste, porque en primer lugar la palabra adversarios no debe ni siquiera utilizarse, debe respetarse a la crítica, así como digo yo, respetarse a la Vox Populi, debe de respetarse que no se esté de acuerdo con algo. Entonces, al contrario, argumentar y hacer, en vez de vilipendiar y criticar o denigrar a los actores políticos, a las personas, a los que critican. Yo creo que debe adoptarse una postura de un verdadero jefe de Estado, de un estadista. Se quedó esperando el pueblo mexicano, ¿no? Un verdadero estadista, porque llegaron los 6 años. Pues un estadista profesional, un estadista que tiene unos excelentes asesores, un estadista que revisa estrategias de comunicación y de narrativa política, no hubiera permitido que se hicieran 5 años y pico de todas esas, no sé cómo llamarles, ofensas, insultos, desacreditaciones que vinieron a dividir muchos sectores de la sociedad. La confrontación es el factor que se ha estado permeando en el ambiente. Yo siempre me he preguntado, ¿para qué? ¿Para qué apuntalar lo que dijo un periodista de los miles de periodistas en el país que no te gustó lo que escribió o lo que dijo o cómo te preguntó? ¿Para qué? Cuando tenemos unos problemas inmensos en el país, la seguridad pública, la salud manejada por pública, colegas nuestros, la salud pública, la libertad de expresión, por supuesto, la libertad de expresión que tiene que respetarse a carta cabal en un Estado democrático, realmente democrático. Entonces, nada de esas posturas en las mañaneras, cuando se critica a los críticos de un régimen, aportan a la democracia. Por supuesto. Para nada, al contrario,
subdividen y vuelven a dividir a la opinión pública y la confunden también, y la confunden. Totalmente. Entonces, yo no creo en esos fanatismos políticos, yo creo en que la política tiene que ser inteligente y para eso siempre estar a favor del pueblo. Cuando yo estuve en Argentina, a raíz de una estancia doctoral, siempre me preguntaban las mujeres argentinas, ¿qué pasa en México que permiten que haya 11 feminicidios diarios? Cuando recién empezaron, no porque ahorita nada, actualmente porque no hacen muchos. Nada, aquí cualquier país se hubiera incendiado. Y le digo yo, y si te enumero otras pocas de cosas, tampoco vas a entender por qué el país no está incendiado, por qué la paz está en manos de los narcotraficantes, por qué vivimos ahorita en una inseguridad que puede estallar en cualquier momento, que vaya a ser una carretera o lo que sea. Y por qué quedan impunes un montón de homicidios, por qué no hay una verdadera justicia, por qué no hay una verdadera investigación criminal en el país, habiendo ya hay carreras de criminología. Totalmente. Bueno, o sea, verdaderas, o sea, las investigaciones que hemos tenido provienen de la DEA, provienen de Estados Unidos, para poder acusar a un jefe de un cártel o una... Bueno, ¿y los de aquí? ¿Y los de aquí? ¿Dónde están las labores de inteligencia? Pues, muy buena pregunta, ¿no? Funcionan y todo. Yo una vez tuve contacto con un funcionario del CISEN, que yo le tuve que corregir muchas cosas de colegas reporteros absolutamente equivocadas que tenían, porque yo sí conocía a esos amigos o amigas reporteras. Y hubo una época en que era amigo personal de nosotros y le digo yo que el fulano es así, ya que hizo esto y lo otro. ¿Sabes qué? Estás muy equivocado. Le dije, si eso pones en tus expedientes del CISEN, ya me imagino lo que viene en cada cosa. No, así no es, porque yo conozco a esa persona desde niño. No, y a su familia y todo eso. No, así no pasa, así no fue. Fíjate, eso fue por ahí en los 90 y ahorita cómo está de alterado, de magnificado todo esto y sobre todo más confuso porque han tendido a no hay profesionalización. No hay profesionalización. Yo ya hice un escrito donde digo de que cómo es posible que comunicólogas se adscriban al más alto mando de seguridad o exreporteras, o por qué no se sin cumplir el perfil. Exactamente. O sea, nada que ver con una cosa con la otra. En comunicación, ingenieros, aquí en el estado. Pues, pero ¿estás de acuerdo que con los resultados que tenemos ahorita de esta intranquilidad social, porque hay una intranquilidad en cada hogar, hay mucha cuenta pendiente, hay un sentir, hay un lamento en muchas familias? No fue por la pandemia, no fue precisamente por este virus, ¿no? Es el otro virus que todavía sigue afectando a esta sociedad y que con ese duelo, yo no sé si están pensando en salir a votar, no sé si estén decididos a colgarse de esa nueva esperanza de la que hablamos ahorita y quieran pedir cuentas de todo eso que traen, porque además de los que están desaparecidos, de los que ya no están en este mundo, de los que ni siquiera saben cómo... Antes lo veíamos nosotros como algo aislado cuando un reportero que había sido desaparecido y pasaron décadas lo veíamos, ay, ojalá que no se vuelva a repetir, pero parece ser que es el tema de todos los días, aunque no le guste a nuestro presidente que se mencione, pero es que es la realidad. Sonora da cuenta de eso. En un país verdaderamente democrático, sus funcionarios están obligados a rendir cuentas. Aquí en México. ¿Pero a quién le van a rendir cuentas ahora? Al pueblo que sirven. Simplemente, como te digo, si hay un buen nivel de estadista que está gobernando el país, va a haber un sistema que apoye la democracia, que tenga que rendir cuentas. ¿Cuántos presidentes en otros países del mundo han caído por cosas muchas menores que han pasado, por menos situaciones de las que han pasado en México? Y no nos hablo de este régimen,
también de los anteriores. Sí, exacto. Que tampoco, no solo no se expropiaron fortunas malavidas, se premiaron, mujer, hoy en día tenemos no solo premiados. Tuvieron acusaciones criminales a quienes se les probó en documentos lo que habían extraído del erario público, etcétera. Entonces, aquí también en el presente hay otras documentaciones que provienen del mismo INAI, del mismo Pemex, de la Secretaría de la Función Pública, etcétera. Los organismos son desaparecidos. Que son datos oficiales que muestran otra realidad, muestran la realidad de realmente lo que se está gastando. No, pero hay otros datos. Discúlpame, pero hay otros datos y esos son los que cuentan, ¿no? Entonces, eso es una evasión para no rendir cuentas. Exactamente. Cuando, a pesar de que se está probando eso. Entonces, yo creo que también tiene que respetarse la democracia y estar sujeto y comprometido a rendir cuentas si es necesario. Es otra utopía que tengo yo. Si un presidente hizo mal uso de los recursos públicos, si robó recursos públicos, si desvió recursos públicos, debe de recibir el peso de la justicia, porque la ley sí es la ley, debe recibir el peso de la justicia. Y una utopía es que recibe el castigo, no sé, cárcel, lo que sea. Yo pienso que sería una excelente manera de aumentar la credibilidad en la gente, de que ahora sí la democracia va a funcionar y que el voto va a funcionar y que su voto va a ser valioso. Entre este gobierno votamos todos con la esperanza de que López Obrador, a lo mejor ahora sí, hay una opción, yo misma voté por él. Y no pasó así, pasó todo ese tiempo. Lo primero que yo creí, porque me parecía lo más lógico en ese momento, era que iba a expropiar fortunas de los expriistas, que iba a documentar y probar de que este tipo, si ganaba 120,000 pesos al mes, ¿por qué tiene en Suiza 300 millones? ¿No? Y no solo presidentes, gobernadores, senadores, tenemos una gama de gente que puede tener que debería de haber rendido cuentas. Exacto. Y devolver al erario público lo mal habido, haberle expropiado mansiones, yates, lo que sea. No se hizo. Pensamos que iba a ser una cuestión lógica, si realmente se quería transformar al país o iniciar una especie de transformación. Parece que resultó más un eslogan que otra cosa. Entonces, no se hizo eso, quedan impunes todos los anteriores, aunque se desacrediten en las sesiones de las mañaneras, pero eso ya no vale, valen las acciones. ¿Qué hiciste para transformarlo? ¿Expropiaste las fortunas esas de la mafia del poder? No. ¿Los encarcelaste? No. Entonces, ¿cómo vas a transformar? Porque yo veo más pobres ahora o el mismo número de pobres que antes. Exacto. Veo un tren que se hizo que no era prioridad para el país. La pobreza y la seguridad sí eran prioridad. Exacto, la prioridad. Esos 500,000 millones de un trenecito podían haber ido a seguridad, a salud, educación, etcétera, a las prioridades. En las que no se hizo tampoco otra promesa, sí, ¿no? Sí. Ni llegamos ni siquiera remotamente a Dinamarca, un mucho menos cuando ya estaba medio a hacer otro y todo. O sea, hay que ser más pragmático también para ejercer el poder y no hacer cuestiones, decisiones solamente por unilaterales prácticamente, ¿no? Por eso veo yo una tendencia a volver a una hegemonía política donde solo se hace lo que digo yo. Y yo nomás tengo la razón y la verdad y yo solo sé. No. ¿Qué esperamos para esto que viene esta próxima semana? ¿Tú qué crees? Como en esto, pues hay 3 candidatos, ¿no? Que la mayoría, la gente
pensante y que analiza un poco más, dice, pues realmente está entre dos, ¿no? Pero, y se habla mucho del voto útil, pero hay un marcado intento así de presidencialismo que tanto se cuestionó, tanto se criticó a los anteriores. Y ese es con el justa razón, y con justa razón, pero pues la razón que no terminó de dar, porque al final de cuentas quien está también en el poder es parte, venía de lo mismo, pues es parte de lo mismo, pero sigue sosteniendo, ¿a qué voy? Mira, a que tenemos, justamente ahorita mencionabas a alguien que tuvo en riesgo ya un proceso electoral y que está en la estructura, y hoy en día se pusieron de moda los apagones, y está en esa dependencia en Comisión Federal de Electricidad, que es este señor Bartlett, ¿no? Con todo ese historial del pasado y que a ultranza se ha defendido hasta el último momento, y hoy en día estamos a 7 días de que sea precisamente el vigilante principal o quien dé la pauta en un proceso electoral, ¿no? Estamos frente a un panorama medio riesgoso. Mira, la mayoría de la gente, el sentido común, y la mayoría de la gente que no necesita ser muy letrado ni muy pensante, lo manifiesta así, ¿no? Pues ya estuvo que el apagón va a aparecer tal día, ¿no lo percibes eso en el escenario? Claro, o sea, por eso te digo, el respeto a la Vox Populi, la gente también puede imaginarse cosas, la gente piensa, razonan, conectan una cosa con la otra, vivieron pasados, presentes, vivieron a Fox, a Calderón, a Peña, o sea, ¿por qué los siguen tratando como tontos? O que aquí con un discursito los voy a engañar, no es cierto. Pueden, no, la gente piensa pueden muy hacerles bien. El juego, claro. Define y dice, oye, es que aquí lista. hay un gran evento porque vinieron tantos camiones ahí acarreados. Y define muy bien cuando dicen, es un evento natural porque llegaron como pudieron y andan. Yo y veo los camiones masivos. acarreados y a mí me da mucha, digo yo, esto es transformación y veo 40 camiones aquí pagados, ¿quién los pagó? ¿De dónde vino esta gente y todo? Hablas con la gente, ellos te dicen toda la verdad. No, ¿sí? Pues a mí me dieron tanto por venir y me encarrucharon y me comprometieron y no sé qué. Entonces, la gente no se calla, la gente es la gente, pero como te digo, si esos 500 pesos que me van a dar ahorita por estar aquí, no me interesa, ni sé quién es el candidato, pero voy a estar por 500 pesos, prefiero sobrevivir y comprar 500 pesos de pan o de carne o lo que sea, que al cabo que, pues qué me importa, ¿no? Entonces, el afán de sobrevivencia humana de la gente. A eso le están apostando. Le siguen apostando lo mismo, a la pues sigue habiendo camiones de acarreados y sigue habiendo la tortita y el billete para que llenen los mítines, ¿no? Entonces, dices tú, pues claro. Entonces, a ver, porque es una esperanza que funciona eso. elástica. Saben que funciona para tener gente. Si se hicieran las cosas realmente, que no se hacen todavía, pues lo estamos viendo, si ciegos no estamos, o sea, y también podemos conectar, aunque no lo crean, como todo el mundo. Pasas por un mitin y ves el camionerío y dices tú, la gente está pagando esos camiones. Claro que no, claro que no. Si ya tenemos el antecedente, pues, de que ya se ha hecho en otras épocas así. ¿Por qué no se va a hacer ahora? Se copiaron los y lo patrones, están replicando. Entonces, como dice aquí, como se dice aquí en Sonora, sí es un gobierno de cascajo, general, de cascajos, donde todos los políticos están reciclados. No es una maravilla de que cuando yo vi la alianza PAN, PRI, PRD, etcétera, dije yo, ¿cómo? No pensabas que se iban a juntar el agua con el aceite, ¿no? Sí, los enemigos tradicionales políticos, PRI, PAN, o sea, y PRD, pues la primera izquierda que hubo en México. Entonces dices tú, ¿cómo? No la primera, como partido, pues. Entonces dices tú... ¿Por qué se aliaron? Por la conveniencia política, pues. La política se convirtió en un botín. Entonces cualquiera ya, o sea, pero también conscientes de que uno por sí solo no tenía la fuerza suficiente para dar una contienda, ¿no? Y lo que se está jugando es la estructura de un país, no es nada más de un partido. Yo no sé cómo se van a repartir las cosas. Es que la gente está confundida. Que el voto favorece a esta alianza, no entiendo.
no entiendo cómo va a ser. ¿Y tú crees que el electorado lo entiende? ¿Lo percibe así el elector común? Mira, como estábamos oyendo hace un rato, yo creo que la candidata que tienen ahorita es la que está prácticamente aportando todo el voto para esa alianza rara, definitivamente. Que va por una fuerza, una asociación civil. La personalidad de Xochitl, la frescura que se le nota como pueblo, que le descalifica, que la gente se identifica con ella, pues porque es claridosa, porque es así como es. Es lo que le ha valido. Yo pienso que esa alianza de partidos se está valiendo de esa personalidad. Exacto. De Xochitl. Y la gente lo percibe así. Sí. Y lo curioso, porque si tú platicas con el ciudadano, la gente va a votar por ella, no por PAN, PRI, PRD. La gente va a votar por pero no aparece una asociación que civil, se no aparece Fuerza y Corazón ellos. por México, aparece la alianza PRI, PAN, PRD. Y ahí es donde estriba la confusión, porque si votamos por el PRI, votamos por el PAN. Yo recién entrevisté a alguien con mucha trayectoria política, mujer, una lideresa, Julia Estrella Tapia, y ella decía, es que aquí la fuerza se le tiene que dar a una sigla, pues porque se está visualizando hacia los congresos. A ver, nos interesa la fuerza esa en el Congreso. Es lo que te estoy diciendo. Yo no sé cómo, en caso de que el voto favorezca a esta alianza, yo no sé cómo le van a hacer para la repartidera, porque si la política en México se convirtió en un botín económico, donde entras a la política y te vas a enriquecer automáticamente, a la buena o a la mala. O habrá la conciencia ya en los mismos partidos, porque deben de estar conscientes que ya perdieron estructura, no tienen ni la fuerza suficiente del PRD. ¿Y qué les importa si les dan un presupuesto maravilloso de parte del gobierno? Yo estoy en desacuerdo absoluto de que se les siga aportando un presupuesto para que hagan el ejercicio político los partidos. Imagínate que se le quite ese presupuesto a los partidos políticos. ¿De qué van a...? A lo mejor entran la verdadera gente honesta a los partidos. Mucha gente dice, yo sería la idea que tuviéramos nada más un bipartidismo, uno u otro, y quitar todos esos satélites, ¿no? Como los gringos, pues que tenemos un más claro ejemplo acá. Y ya que se den las votaciones, a ver si no nos hacen ahí también una machaca cuando sea el digital, ¿no? Que se haga la votación electrónica. La gente lo opina así, porque si vamos y emitimos el voto, ya ves lo que vimos hace unos momentos ahí, de que ya no va a ser válido que le tomen la foto. Para uno sí es válido, le toman la foto y en base a que me traigas por quién votaste, te voy a dar el apoyo, es lo que te estoy diciendo, pues, si el hambre va a decidir el hambre de la gente, va a decidir, si tomo la foto me van a pagar los 500 pesos o los 200 pesos o lo que sea, pues la hago y ya, me vale el rollo, ¿no? Entonces es como tirar la democracia a la basura, pues. O sea, pues, porque era como tirar un volado ahí lo son. La pobreza ha sido la prioridad número 1 de México desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho, por los siglos de no los un siglos. Tren para pasear turistas. No, pero nos pintaron un esquema y dice, se abatió la pobreza, tanto porcentaje. ¿Cuándo se porcentaje? va a recuperar 500,000 millones de pesos? Ni en cuántos millones de años o de turistas tiene que pasear el trenecito. O sea, fue una... Sí, es que funciona. Fue una pésima idea. Fue cuando se debía haber dado... Pero fue negocio para los que están. Por supuesto. Se debe haber dado prioridad a las prioridades reales. La pobreza duele de este país. La salud. La pobreza. La salud, ¿cuántos muertos hubo? Y la inseguridad. Las no vacunas para los niños. Ahorita tenemos una generación de recién nacidos que no tienen las vacunas. Lo mínimo, o sea, la atención mínima que viene siendo la salud. La política de salud está muy fallida, me consta. Pues tú ya la viste recientemente. No, y antes. En la pandemia es increíble que nomás se atendían en los hospitales públicos a los enfermos de COVID. Todas las demás emergencias, consultas y todo se restringieron. O sea, sí, se paró la consulta. Sí, si no te morías de COVID, pues te morías de lo otro, ¿no? De la enfermedad que ya traías, porque no había nada, se paró eso. O sea,
¿En qué país pasa eso? En Dinamarca no. No, en Dinamarca te no, lo puedo asegurar, en Dinamarca no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, hay tantas cosas que hay que transformar de verdad. La transformación realmente tiene que ser real, tiene que ser honorable, honesta. Pero ahorita ya, más que pensar en ese rollo de la transformación, lo que tenemos inmediatamente es ahorita, ¿qué va a ponerle solución a todo este cauce político? ¿Qué es lo que está inmediatamente ahorita? El proceso electoral, la votación. ¿La gente va a salir a votar? O sea, de nuestra parte la intención de seguir motivando a que la gente salga a votar, que sería lo único que sería el campanazo así como para decidir un proceso electoral, como pero aún así con mis reservas. Sí, tendría que ser un voto masivo, o sea, salir ahora. Claro, se despertaron las dudas de que irá a haber apagones ese día, irá a haber violencia ese día, irán a poner a los cárteles vigilando para que la gente no vaya a meter miedo, todo, o sea, mil cosas, porque hemos visto eso últimamente, más los pactos. Ya sabes que la política mexicana está hecha a base de pactos unos con los otros, los blancos con los negros, con los morados, con los whatever. Entonces dices tú, y nosotros en el medio, pues, o sea, y todos los demás mexicanos en el medio, decidiendo unos pocos por sus intereses nuestras vidas, y tu salud, y tu vida, y tu futuro laboral, y todo. Entonces dices tú, pues, desde el campo de la sociedad civil, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Hace unos años hubo resistencia civil pacífica, cuando se quería la alternancia. Se ejerció poco porque igual, ¿no? O sea, son estructuras, la resistencia civil, que tienen que sostenerse también masivamente, si no, no funciona. Si no, no funciona. Tiene que ser todo un pueblo. Ahorita yo veo bastante enojada la gente. Tiene que estar la gente muy enojada en determinado momento por toda la situación, para hacer acciones de resistencia civil pacífica. ¿Y no estás visualizando tú que conforme se va acercando el momento decisivo electoral, ya del salir a votar, ahorita ya se van a suspender lo de las campañas, ¿no? Pero cada vez yo veo una presencia así como que ante esa duda, el panorama en este ejercicio de tres fuerzas políticas que están en tres candidatos que representan distintas fuerzas políticas, se está tomando la decisión de, hay un brincadero, o están saltando algunos, dicen que cuando el barco va... Es el botín, pues, sí, es lo que te digo. O sea, allá dan más lana, o allá es más fácil que pues están diputado y me pues están viendo mayor riesgo de decir, no, sí, pues mejor me sumo a la que está representando. Y ahí es donde se borra que es de izquierda, que es de derecha y todo. Mangos. O sea, el fulano chapulín se fue para allá, se fue para acá. Eso lo visualizas como un camino de decidir, de que la gente está decidida a salir a votar. Hay escenarios que nos han dado la pauta y lo comentábamos, como estas manifestaciones de defensa masiva que se han estado dando en la Ciudad de México, en el Zócalo, en algunas entidades, incluyendo la de Sonora, cómo se han manifestado, han tomado la determinación de salir públicamente y decir, vamos a defender. ¿Eso lo veremos en el proceso electoral? ¿Cómo qué piensas tú? Vamos a ponerle comillas a defender, porque cuando tú vas a un acto de esos masivos y ves la pobreza de los discursos, no llegan a hacer un enganche con la gente que va realmente, porque falta el punch ese, la sustancia que a la gente la hace realmente indignarse, o la hace despertar, o la hace reaccionar a algo de que, hey, tu voto es importante y la democracia es importante, y que el país realmente se defienda solo y tú tengas buenos servicios de salud y que tus hijos estén seguros y Entonces, yo creo que nos falta a nosotros organización civil para yo vi organización civil ahorita en estas manifestaciones últimamente, lo que no había visto anteriormente, la verdad. Así que digas... sí, pero por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú cuando tenemos un Palacio Nacional que está amurallado? Cosa que no había visto yo nunca, jamás. La historia de todos. De tantas marchas, protestas y todo.
amurallado. Las vallas, el vasallaje. Yo cuando iba a mi trabajo de campo acá, todas las visitas de López Obrador al territorio yaqui, o sea, los mismos indígenas criticaban las vallas, están en su territorio, en su tierra. Y había varios niveles de vallas. Yo no sé quién está haciendo negocio con esas vallas metálicas, porque es en todo el país, en todos los actos, en todos los eventos. Tasan niveles. Acaban de estar los funcionarios en la valla de este cuadrito, los funcionarios de mi gobierno. Y en el segundo nivel de la valla van a estar los no sé qué. Y en la otra valla el pueblo, ¿no? El pueblo, ¿qué? El pueblo bueno. Pueblo bueno y sabio, dice. Entonces dices tú, bueno, ¿por qué es tanta división? ¿Por qué tanta valla? ¿Para qué? O sea, pues eso nos habla pues, de lo que es el que dio la formato idea, el que dio la idea esa está absolutamente equivocado. O sea, el que se le ocurrió eso de las vallas, eso de las murallas pues metálicas. Yo no sé si vamos a estar hablando la próxima semana después del 2 de junio. Después del 2 de junio, ¿de qué vamos a hablar? De un proceso decidido, libre, democrático y que ejerció su voto, o de un proceso más fraudulento, cuando están en riesgo o está en tela de duda el manejo por las maneras en que llevó un proceso, un organismo electoral. Han salido últimamente detalles muy graves, de lo que ha ocurrido en el manejo de recursos, en el manejo de negocios gubernamentales, en el manejo de muchas cosas. Por eso te digo, yo he notado, he escuchado gente enojada, hemos visto los videos. Pero me sigue saltando, la gente lo entiende, lo percibe así. Yo digo, ¿se va a respetar eso? ¿Va a ir a votar? ¿Y qué va a pasar a la hora? Porque, como te digo, cada 6 años se renueva la esperanza, ahora sí. La gente va a votar con la esperanza. Pero también, no me dejarán mentir, que también ha habido un factor muy importante, el abstencionismo, que es un porcentaje. Yo estoy esperando que esta vez haya menos abstencionismo, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que va a haber menos, porque tenemos más urgencia de cambio, Creo que la gente precisamente, o de reconsiderar, por la intercomunicación de las redes sociales, la gente puede dialogar entre sí de otra manera, puede leer los pensamientos de otra gente, de otros estados, de otro, intercambiamos todos ahora información, no nomás de reportero a público, de medio a público, todos intercambiamos a través de las redes sociales. Entonces la gente va haciendo sus conexiones, todos vamos haciendo las conexiones, o sea, es muy difícil ocultar algo ahora, aunque quieran desactivar al INAI y desactivar al Tribunal Electoral y hacer todos los cambios constitucionales que quieran hacer. Hay un pueblo que está vivo todavía. La cuestión es que no hay suficientes instrumentos para actuar. Hace falta esa educación cívica. Hace falta eso. Para decir, ¿cómo obligo a mi funcionario corrupto a que rinda cuentas? Y que si en la rendición de cuentas no sale bien librado, se le aplica la ley. Se le aplica la ley, porque acá como que sus mansiones, lo que estamos viendo de Torruco, las mansiones que tiene en el extranjero, pues no corresponden a lo que él declara en el SAT, ¿no? Así o a su sueldo, todo de cómo le hizo. O los 200 millones que metieron en Andorra no equivalen a lo que ganó en tantos años, ni en una gobernatura, ni en una senaduría, ni en una nada. Entonces, ¿de dónde salieron? Fíjate que, y el sentido común de la gente. Y así te vas revisando político por político y dices tú, ¿cómo le hicieron? Hace un día, fíjate, la sabiduría del pueblo, ¿no? Un comerciante de un área que ni te imaginas, ¿no? Del área de servicios de alimentos. Y te dice, pues tienen la comunicación constante con el ciudadano común. Y nos explica, dice, yo recuerdo, dice, ¿por qué voy a salir a votar? Porque me chamaquearon, dice. ¿Cómo que te chamaquearon? Sí, pero ¿por qué? Es que me dicen, yo escuché que los hijos dijeron, no voy a participar en el equipo, dijeron los hijos del presidente, ¿no? Y entonces yo me pregunto, en estos 6 años, ¿de qué vivió? ¿Cómo le hizo? ¿Dónde compró los cachitos? ¿O qué hizo
para tener mansiones, para tener yates, para tener negocios, chocolaterías y todo eso. Fíjate, no es una persona letrada, no tiene una maestría, doctorado, es una persona que convive diariamente y lo transmite. Lo transmite porque pues el que pide el taco, el otro en la que te taco y te pico y aquí y la machaca ya se las hizo, pero por el lado político, porque le dijo, no, chamaquearon. Hay que hay que salir a votar. Hay que aplicar la investigación y ver, pásame tu currículum para saber dónde trabajaste y déjame ver tu declaración. ¿Desde cuándo estás registrado en el fulano año, ¿no? Para ver si hay coincidencias o no, entre otras cosas. Déjame revisar el catastro, déjame revisar esto y lo otro, y vamos a ver si hay congruencia en tu riqueza, ¿no? Entonces, ¿pero quién lo va a hacer? No es tan difícil. Pues, ¿quién va a aplicar la ley? Pues bueno, tenemos una Contraloría, ¿no? Pues no me vengas a salir con que la ley es la ley, dijo, ¿no? El presidente. Sí, no, pues si se aplica un poco de investigación, es muy Volvemos fácil. Al mismo, es muy fácil estar conectando una cosa con la otra, con documentos oficiales. Por eso dice la gente ahora, ¿por qué quieren que vayamos a defender la Constitución? Bueno, no quieren perder de vista que tienen que ser 3 poderes, pero en este se va aplicando nada más uno, y uno va sometiendo al otro y cada vez los quieren. Es lo que te estoy diciendo, o sea, el poder ejecutivo tiene una tendencia a hacerse una hegemonía total de la función pública, incluyendo la legislativa y la judicial. No se puede. No, por eso la gente dice, ¿quién me va a defender? Son 3 poderes autónomos. Entonces, haz la lectura política. ¿Por qué se quiere volver a un régimen hegemónico? Nuevamente a otra dictadura perfecta. ¿Para qué? Ya salimos de esa época, de ese pasado. ¿Qué aprendió el país? Hay que preguntarnos, ¿qué aprendió el país? ¿Qué aprendió la clase política de esto? Dime tú, ¿hay algún político pobre? Pues dicen que no hay político pobre, hay un... Si nos vamos a la leyenda esa, sí, pues se vale decir malas palabras. Está bien que llene el perfil y tenga la educación, la trayectoria y la experiencia. Sí, gane más que el presidente y gane 150,000 pesos, que ya no es un mega salario, es un salario, si llenas el perfil educativo y todo esto, tienes el trabajo, la experiencia y todo, perfecto, es un salario regular. Me quedaría yo con muchas dudas, me quedaría con la idea de que la gente se va a salir a votar, nomás que me salta una duda, y yo no sé si en la próxima vez estemos hablando de que si se respetó el voto, de que si se tomó en cuenta al ciudadano que lo ejerció, y si se presentaron los representantes de casillas, no hubo actores externos que no son ni de un partido ni de otro, pero que a la hora del proceso electoral pues aparecen y someten y fundan el temor. No sé si podemos hablar de eso después. Sí, Me queda la duda. Sí, claro. De que si llegamos a ese momento y si se va a ejercer. Porque esa misma duda que te estoy externando, lo comenta la gente. Sí. Estoy decidida a salir a votar, pero al mismo tiempo tengo temores. ¿Pero cómo? No se vale, dice por ahí una candidata que pues no hay que tener miedo. ¿Cuánto nos cuesta la Guardia Nacional en el país? Tenemos un montón de Guardia Nacional. ¿Pero de qué lado van a estar? Gente que se pasea por toda la ciudad, en el lado opuesto donde está la balacera, ¿no? Siempre los vemos en el otro lado, en el poniente, y la balacera está en el sí, ya llegan a poner las tiras amarillas, esas, las separaciones. ¿Qué no tienen radio? ¿Qué no hay comunicación? ¿O qué pasa? ¿Por qué nunca hubo una Guardia Nacional o un ejército realmente donde estaban? Entonces, ¿qué le apostamos a que van a estar el día de las elecciones? Del lado del ciudadano. Deberían de estar vigilando la paz, ¿no? La paz electoral, para que se lleve el proceso en paz, los comicios sean pacíficos, y pues esa sería una función, una de las funciones, ¿no? El mensaje es que hay que animar a la gente que salgan a votar. Claro, o sea, hay que votar por quien les dé la gana, pero votar. Salir a votar. Y votar correctamente. Ahorita hay muchas confusiones de lo que vimos. A conciencia sí. Si tienen ese sentido común para visualizar una cosa y otra, qué es lo que quieren tener y qué es lo que ya no quieren tener. Y que no se atemoricen por nada, o sea, vivir con temor, pues es no vivir, ¿miedo a qué? Y pedir que realmente haya una
vigilancia real del cuidado de la vida de los ciudadanos, para que vayan a votar en paz, porque es lo mínimo que se puede pedir. Pues apostémosle a eso. Tengamos la fe y sigamos con la esperanza, ¿no? Sí, de que seguir agarrado a la esperanza. La cuestión es votar. De cada 6 años. Sí. Y está muy difícil la selección de candidatos, pero es lo que hay. Entonces, ¿por qué? Porque como te digo, pues hay alianzas extrañas, una candidata pues que está entregada completamente a que represente al lo régimen mismo actual, sí, e incluso más más crudamente, pero todo eso hay que sopesar y nos ayudan las redes y todo, ¿no? Pues vamos a quedar con ese ánimo, con ese buen ánimo y con ese entusiasmo de que sí se va a dar ese tiempo. Por supuesto, ¿no? Hay que conservar el optimismo de que hablemos sí en el próximo de ese otro escenario. Por lo pronto hay que salir a votar. Muchas gracias, Yolanda, por el espacio, por el tiempo que estuvimos aquí de esta charla, pues un tanto en el ejercicio político. Sí, una conversación. Claro. Perfecto. Que sí. Gracias a ti. Aquí seguimos en Ni Más Ni Menos con Lina Bueno. Gracias.